Muy bien, de último momento hemos recibido, digamos, por parte de la autoridad del SAT, cuando ha publicado una serie de prácticas indebidas en la emisión de facturas. Y dentro de ese documento el SAT identifica algunas de las principales prácticas que están dispuestas en su portal y que derivado de la revisión eh, que constantemente hace a los contribuyentes, pues se identificó una serie de 10 puntos de prácticas indebidas en la emisión de facturas. Este documento, pues bueno, está evidentemente disponible dentro del apartado Últimas Noticias en el portal del SAT. A través de este apartado, pues bueno, la idea del SAT es identificar eh, plenamente pues cuáles son los derechos que tiene el contribuyente para deducir y acreditar sus impuestos, pero considerando este tipo de prácticas, evidentemente hay cierta problemática en algunos de estos contribuyentes en donde no van a poder hacer este tipo de deducciones, ¿no? Entonces, para efectos de cualquier emisor o receptor que conozca y puede hacer efectiva, digamos, ejercer sus derechos para efectos de identificar si está o no realizando alguna práctica indebida, pues el SAT ha tenido a bien publicar este documento. Entonces, vamos a revisar este documento en donde pues se establecen, por ejemplo, datos como, pues a la hora de exigir un dato distinto del RFC, cuando se solicita una factura solo es necesario proporcionar verbalmente el RFC. Cualquier dato adicional no es requisito para la emisión. Se ha detectado que existen sistemas de emisión de facturas que exigen dichos datos como requisito para obtener una factura y por lo tanto se invita a los contribuyentes emisores de factura a revisar sus sistemas para evitar molestias y el uso de datos personales que no son requisito fiscal. Como comentamos, pues bueno, hacemos una factura, se la solicitamos y resulta que en este caso el emisor pues nos pide pues la cédula impresa o nos puede pedir la cédula del RFC, nos puede pedir cualquier otro dato adicional que evidentemente no es necesario, como pudiera ser pues el domicilio fiscal o algún otro dato que considere su sistema en el cual nosotros no pudiéramos tener la información y en consecuencia nos impida hacer nuestra factura. Entonces el SAT está comentando que es necesario que esta práctica no se dé y que con el solo hecho de expedir, de emitir o de señalar un RFC de manera verbal sea suficiente razón para que nos puedan generar la factura correspondiente. Un segundo punto es obligar a proporcionar un correo electrónico para efectos del sistema pues es meramente opcional. Cualquier contribuyente puede revisar en tiempo real que le haya llegado su factura a través de la página del SAT con su RFC y contraseña. El proporcionar el correo es una facilidad a la que tiene derecho el receptor de la factura para obtenerla, pero de ninguna manera es obligatorio. Entonces, es parte de los datos que estábamos platicando hace un momento, donde me piden, pásame un correo para enviarte la factura. No tengo correo, pues imagínate, no, pues no te puedo hacer la factura. Eso sería totalmente fuera de lugar. Entonces es importante que se considere esta información. Entonces cualquier contribuyente puede, como bien dice el apartado, abrir, de hecho, cuando tenemos nuestra factura en representación impresa, viene un código de barras, un QR, en donde podemos escanearlo e ir directamente al portal para revisar si este documento está en los registros del SAT y si está vigente o cancelado. Entonces no es necesario contar con un correo sin ninguna duda. En el caso del número 3, incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura. El precio debe incluir el IVA sin importar si se solicita o no la factura. Pues es muy común en algunos comercios que manejan precios en donde a la hora de solicitar la factura nos establecen que si queremos factura va a ser masiva. Entonces aquí es una práctica totalmente indebida, derivado que los precios deben incluir el impuesto. ¿Por qué? De alguna razón, porque evidentemente cuando el contribuyente haga su factura va a tener que desglosar ese impuesto y en consecuencia la cantidad que ahí se establece pudiera no ser la misma
y terminaría por pagar el IVA esta persona que nos está solicitando ese comprobante de esta manera. Entonces, la razón principal por la que debemos siempre utilizar montos con toda IVA es justamente porque ese impuesto básicamente va enfocado a que lo cause el contribuyente final, y por esa razón es necesario que se deje de utilizar este tipo de práctica de incrementar el precio una vez que ya se está solicitando la factura. El número 4 es obligar al receptor a generar la factura en un portal. Se debe entregar la factura en el establecimiento en donde se lleva a cabo la operación, y al momento de realizarla, si así lo requiere el contribuyente. Es muy común que por las prisas, por alguna circunstancia, algunos contribuyentes emisores de factura nos den un ticket y nos digan que podemos sacar la factura nosotros mismos ingresando datos a un portal. Nos señala el portal y nos dice cómo hacerlo. Sin embargo, a veces sucede que al llegar a ese portal no necesariamente está habilitado, se tiene algún problema, algún dato de los que vienen en el comprobante no se ve bien, y entonces no nos reconoce la capacidad de poder hacer esa factura, y por tal razón es una práctica fiscal indebida en términos de lo que establece el SAT y de este precepto que establece aquí, señalar un portal para ir y facturar. Entonces la obligación de que establece la legislación, en este caso el Código Fiscal en su artículo 29, es la de entregar esa factura en el momento en el que la están solicitando. En ese momento el contribuyente está obligado a expedirla sin ningún problema, siempre y cuando señale cuál es el RFC, no habrá ningún problema de este dato. Entonces se invita aquí a los contribuyentes a no utilizar este tipo de portales que prácticamente obedecen a facturar de una manera personal y no a que el emisor realmente lleve a cabo la factura. Entonces esa parte es bastante importante. En este caso el punto 5 es negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción. Se puede emitir con posterioridad mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación. Aquí es importante, incluso dentro del apartado que estamos enviando, se pone en negrita este punto porque evidentemente no está dentro del contexto que la propia ley establece. Es decir, la obligación fiscal que establece el artículo 29 y 29A, que deriva de las leyes fiscales en donde me establecen la obligación de expedir los comprobantes por las operaciones que se realizan, pues evidentemente el Código Fiscal me da un plazo máximo de 24 horas para que ese documento digital se envíe a timbrar, se envíe a certificar ante un proveedor de certificación. Entonces esas 24 horas en realidad es el plazo, digamos, máximo que podríamos tener para generar una factura. La factura se genera en el momento en que se conoce la operación. Cuando se conoce precio y cosa, evidentemente la venta se hace perfecta y en consecuencia se tendría que hacer la factura en ese momento. Entonces, evidentemente, cuando se hace de manera posterior, comúnmente se está haciendo fuera de tiempo. Pero ¿qué pasa cuando esa factura en el momento en que se genera no me solicitan la factura? Es decir, el cliente no se acordó del RFC, no lo tiene, o por alguna circunstancia me está señalando que así no me lo puede proporcionar y que lo espere un tiempo para poder hacer la factura. Pues evidentemente ahí pues va a haber una serie de circunstancias que van a permitir al contribuyente hacer una factura posterior. En ese sentido es importante señalar la posibilidad de no pasar de un mes, es decir, se podría tener la flexibilidad de decir al contribuyente que se le podría cambiar la factura en atención a que se trata de un cliente, digamos, de tiempo en la entidad, pero lo normal es que la factura se realice en el mismo momento. Entonces, lo real en este supuesto no se trata de que el contribuyente pueda pedir una factura pues un año después o al término del año. Se trata de hacer la factura en el momento en que la disposición fiscal así lo establece, y me parece que esta posibilidad que establece aquí el SAT de que sea una práctica fiscal indebida el negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción, pues va un poquito fuera de lo que establece la propia disposición legal.
Por lo tanto, es importante tener en consideración esto para que en un futuro no tengamos alguna problemática en relación con la supuesta no expedición de comprobante, dado que no se entregó a tiempo de acuerdo a lo que establece este apartado. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada. La forma de pago debe ser registrada cuando estas efectivamente se realicen. Entonces, recordemos que la forma de pago pues involucra un requisito fiscal que establece el artículo 29A, fracción séptima, inciso C. Bajo ese escenario, es un requisito fiscal señalar cuál es la forma de pago que tiene en ese momento. Si en ese momento el método de pago involucró un pago en una sola exhibición, pues evidentemente se tiene cómo documentar ese dato. Se sabe cómo se fue la forma de pago. Si esa forma de pago se refiere a otra, pues evidentemente no se está haciendo como lo establece la disposición fiscal. Y ahí sí tendríamos un problema de que se está relacionando una forma de pago distinta a la generada o a la que se debería tener. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado en que esa forma de pago debe coincidir efectivamente con la realizada. Entonces, ese sería un punto importante. Otro más es solicitar obligatoriamente se indique el uso que se le dará a la factura. Si este campo no lo proporciona el receptor, se deberá utilizar la clave P01, que significa por definir, o bien la que señala el receptor. Entonces, es importante aquí que identificar que este uso es un derecho que tiene el receptor del comprobante fiscal de elegir qué uso le va a dar. Solo en el caso que este personaje no supiera para qué uso será, pues podríamos hablar de una clave como la que se está planteando aquí, ¿no? Por definir. Pero de otra manera, tendríamos que identificar cuál es. Porque esto promueve muchos cambios en los comprobantes, muchas cancelaciones innecesarias que posteriormente se tendrían que realizar. Entonces lo importante sería considerarlo de esta manera. Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo, sin importar el medio por el que se realice el pago del producto o servicio, se deberá emitir la factura. Entonces, como en algunos casos pues se paga en efectivo, algunos contribuyentes pues niegan la factura, ¿no? No te voy a dar la factura porque pagaste en efectivo. Entonces, podríamos pensar que no, pues tiene relación con aquellos contribuyentes que no necesariamente pudieran estar registrando sus ingresos ante el SAT, ante esta emisión de comprobantes. Y pues bueno, aquí tendríamos posibilidad de documentarlo ante la propia autoridad, y aquellos que no nos permitan o no nos quieran realizar una factura por el solo hecho de que se va a pagar en efectivo, pues bueno, poderlos identificar a través de este esquema. Es un esquema que establece la propia autoridad a través de su portal del SAT, en donde podemos identificar una denuncia, digamos, para efectos de obtener ese comprobante que no me quisieron entregar. Entonces, sí es importante tenerlo en consideración para poder tener el comprobante, que independientemente de si lo vayan o no a deducir, es necesario y es mi derecho tenerlo como receptor de CFDIs. La 9, pues no emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos. Cuando se reciban anticipos, estos deben facturarse. Evidentemente, todas las operaciones involucran la emisión de un comprobante fiscal. En aquellos casos en donde se reciban anticipos, también así se deberán documentar. Se debe documentar precisamente con base en lo que establecen las propias disposiciones. Por ahí hay una guía de llenado del anexo 20 de los FDIs, en donde uno de sus apéndices está contenido el procedimiento para hacer una factura por concepto de anticipos. De hecho, ahí nos presenta un par de procedimientos en donde básicamente el anticipo debe ser facturado desde un inicio, sin más que señalarlo así en el propio comprobante, en la descripción, que se trata de un anticipo del bien. Y ese anticipo, pues bueno, está como tal esperando a que la operación se concrete. Una vez que la operación se concreta, se debe realizar una factura por el total de esa operación y señalar en un documento relacionado el CFDI por el anticipo. A su vez, inmediatamente después hacer un CFDI de egresos por el valor del anticipo, pero considerando el folio fiscal de la factura del total.
de tal suerte que la factura del anticipo de ingreso, la factura del anticipo, perdón, del total va ligada a ella y la factura del egreso va ligada a la factura del total. De esta suerte vamos a poder identificar que se trata de un anticipo, que se aplicó el anticipo y que se puede descontar y solamente acumular el remanente de ese valor de la factura. Entonces, aquí es importante considerarlo para hacer este tipo de facturación. No emitir la factura cuando se recibe, no, ya lo comentamos, no emitir factura, pero el SAT no tiene suscrito convenio con ningún contribuyente, cámara o asociación para la no emisión de facturas electrónicas. Esta no emisión de factura, pues no falta que nos establezca que no está obligado a expedirla, y bueno, hay algunos casos muy excepcionales que así lo manifiesta. Recordemos que la autoridad, a través de la ley, pues es la que hace valer si el contribuyente está obligado o no a expedir el comprobante. Entonces, sí pudiera ser que en algunos casos no se esté obligado a la expedición de factura, pero recordemos que hubo una reforma en 2017 al Código Fiscal de la Federación, en donde su artículo 29A pues nos establece la posibilidad de poder tener una digamos facilidad administrativa vía miscelánea, en donde en aquel lugar en donde no nos establezca la obligación de expedir un documento, siendo necesario lo podremos generar de acuerdo a lo que establezca la miscelánea fiscal. Entonces, de momento no ha habido todavía posibilidades más que por ahí en algún supuesto de hacer este tipo de facturas, pero necesitamos tenerlo muy claro que normalmente se debe expedir la factura. Ahora bien, también es importante recordar este último párrafo que establece su comunicado del SAT, en donde dice que se recuerda que no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes las facturas o expedirlas sin que cumplan los requisitos señalados por el SAT se consideran infracciones que pueden llevar hasta la clausura del establecimiento. Es importante aquí remarcar que pues ahí hay un artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos establece justamente esta infracción por no expedir o no entregar documentos, y pues multas que van de entre los 5 y los 90,000 pesos por documento. Entonces, evidentemente sí puede haber una sanción administrativa para aquellos contribuyentes que no realicen estas operaciones, que no expidan, que no entreguen o que no pongan a disposición a los comprobantes. Entonces, por esa razón es importante que todos estos digamos prácticas fiscales indebidas que el SAT prevé, pues las consideremos en la medida de lo que acabamos de comentar, para efectos de poder denunciarlas directamente al SAT o tener en consideración esto como emisores de los documentos, en este caso de las facturas electrónicas. Entonces, pues basta para concluir con este curso de CFDIs, pues es importante remarcar que la autoridad ha venido complicando un poquito todo este esquema. Son demasiados requisitos. Es entendible que muchos contribuyentes se sientan agobiados por todos los requisitos que esto implica, pero sin embargo, pues bueno, es importante que con base en lo que platicamos el día de hoy a través de este esquema de complementos, hagamos pues entonces caso a los complementos, revisemos la página del SAT de manera recurrente para poder saber si hay alguna actualización, si hay algún nuevo complemento. Están por salir un par de nuevos complementos que seguramente serán de gran utilidad para algunos de ustedes y que necesitamos identificar y poner en práctica, porque recordemos que una vez publicados en el portal solamente tenemos un mes natural para poder implementarlo y que entre en este sentido obligatoriamente. Muchas gracias por su atención.